Rápidamente pasamos y damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero en cabina, Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, sean mis primeras palabras para felicitar a un componente fundamental de la estructura mágica interminable de la Z101, nuestra querida hermana y amiga Karina la Antigua, que está de cumpleaños, para quien deseo los mejores parabienes y que Dios le dé larga vida para que siga siendo ese ser acuariano excepcional que engalana la estructura de la familia de la Z101, no una emisora, sino la emisora de República Dominicana. Una persona con todas las condiciones, todas las características de liderazgo, que siempre está motivando el equipo y haciendo que las cosas queden bien. Así es. Bueno, pensé que a mi retorno del viejo continente y de la ciudad luz, París, que fue hogar de Manuel Conde, de Eduardo Sanz Lobatón y demás, iba a hablar justamente de las conquistas dominicanas en aquellos predios del viejo continente. Sin embargo, el presidente Abinader el día de ayer me obligó a cambiar el abordaje y a enfocar este tema de las movilizaciones y cambios y rotaciones a nivel de funcionarios. Y siempre veo, y tengo que analizarlo desde la óptica, de que todas las acciones de un gobierno tienen que ser tendentes a mantener el poder. Y me pregunto, en el marco de este propósito, si los cambios del presidente Abinader serán para mal o para bien. Vamos a ver esto, miren. Los gobiernos en el marco democrático tienen la necesidad imperiosa de cambiar funcionarios por el desgaste natural de la incapacidad e insuficiencia de fondos para enfrentar las problemáticas, y esto se mitiga con el viejo criterio romano de que a falta de pan, circo. Perfecto. Ahora bien, ante la necesidad de cambio del presidente Abinader se enfrentan dos problemáticas fundamentales, una de orden gubernamental y otra de orden político. La de orden gubernamental es que el gobierno del presidente Abinader ganó con un 57% de las elecciones. Sin embargo, en apenas 100 días sufrió, por razones ya expuestas, un nivel de desgaste importante, una percepción de reducción de la calidad de los servicios públicos, y un gobierno nuevo en menos de 100 días empezó a percibirse como un gobierno viejo. En la parte política, el gobierno del presidente Abinader enfrenta la situación de que, en un hecho inaudito, sin precedentes, Luis Abinader ha dicho que no va, generando un vacío de poder en donde el PRM, para poder continuar, necesita fabricar un candidato nuevo capaz de ganar. En ese contexto, ¿cuál es la solución? Movilizar los funcionarios buscando la cohesión y la eficientización relanzada del gobierno dominicano. En esa dirección hay dos tipos de cambio, lo que es la inserción o la rotación. Y en la rotación hay la promoción o la disminución. El presidente Abinader ha hecho, según relata la prensa y el decreto, 28 nuevas designaciones, 16 direcciones generales, 5 viceministerios y 4 ministerios. Consejos, por ejemplo, como está el presidente del Consejo Nacional de Drogas, que fue nominado allí Alejandro Abreu. Tal vez pudiste ser tú, Conde. Institutos como el del Instituto de Auxilio de Vivienda, INAVI, que está Elcido Antonio Díaz, que es de un partido aliado, Inserción. El Instituto de Estabilización de Precios, de Moda, exacto. Partido Moda. Está el INESPRE con David Herrera, que viene del PRD también. Están las direcciones, por ejemplo, con la OCTI, con Edgar de Jesús Batista, con promoción, sustituyendo a Bartolomé Pujol, quien va a la OASI. Alianza Público-Privada con Andrés Lugo. PROPEP con Robert Polanco. Y viceministerios como el de Amaury Sánchez en Cultura, Alicia Baroni en Cultura, y el de Celine Toribio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mención Dominicanos en el Exterior. En cuanto a los ministerios, ya se sabe, Eddie Olivares Trabajo, Roberto Ángel Salcedo Cultura, Luis Miguel de Camas Educación y Eduardo Estrella Obra Pública. ¿Cuáles han sido las reacciones ante estas nominaciones? Hay nominaciones que son aplaudidas por el colectivo dentro y fuera del PRM. Una de ellas, Andrés Lugo. Andrés Lugo es un fundador del PRM, un fundador, igual que Manuel Conde, del proyecto de Luis Abinader, un trabajador a carta cabal del ejercicio político dominicano, en donde se ha formado y ha dado calificaciones de excepción en cualquier responsabilidad política o funcionarial que se le ha encomendado. Excelente designación de Andrés Lugo. Tenía condiciones para ser ministro y ser más de ahí, pero como quiera que sea, es una promoción que saludamos. Otra, Robert Polanco.
un trabajador político, un constructor de victoria, que no solamente tuvo a bien tener una muy buena gestión como cónsul en Panamá, ahora en el gobierno de Luis Abinader, sino que ha sido un constructor político de lo que es la victoria de ese partido. Otro más, Eddie Olivares, que con su forma y aunque pertenece a un sector, es un cuadro fundamental del PRM. Y por supuesto, él ha sido Antonio Díaz del partido Moda, porque es un aliado que suma y que se compacta la parte de la sumatoria de votos. Nominaciones desdeñadas, sin duda, la de Bartolomé Pujol. Pero Bartolomé, después que hace su lío ahí, lo premian como embajador ante los OASI, degradando a Julio Peña, que sí es del PRM. Coño, ¿pero qué locura del diablo es esta? Esto no lo entiende nadie. Otra, Ángel Hernández, ministro de Educación. Yo lo dije aquí, debieron quitarlo hace mucho porque eso ni le aportaba nada, al revés, le restaba al gobierno de Luis Abinader. Fracasó como ministro y va a ser asesor. Coño, ¿pero y qué vaina es esta? Eso no se entiende. Pero bueno, también las reacciones incluyen nominaciones faltantes. Y entonces, ¿qué va a pasar con Agricultura? ¿Y Zorrilla para cuándo? Reto de funcionarios. ¿Cuál es el reto de estos funcionarios dominicanos? Primero, generar novedad. Segundo, relanzar las instituciones. Y tercero, sobre todo, demostrar eficiencia en la gestión pública. Pero eso en medio de dos problemas. Eso en medio de un problema perceptual y de un problema real. El perceptual, lo que la gente percibe. El real, lo que es. Le doy dos ejemplos. De un problema perceptual, por ejemplo, de Linda Ascensión. De Linda Ascensión fue el mejor secretario o ministro de Obras Públicas que pudo tener el PRM en el marco de la ley 340, repito, o mejor dicho, corrijo, de la maldita ley 340-06. Pero se le creó una imagen, una mala percepción de inacción, porque el problema no era capacidad técnica, porque la tenía. No era capacidad de exposición, porque la tenía. No era falta de transparencia, porque es un hombre serio. Era un tema de percepción. Se dejó atrapar en la percepción. ¿Y cuál es la solución? Viene Eduardo Estrella. Excelente designación. Eduardo Estrella, como su apellido lo indica, es una estrella. Eduardo Estrella, óigame bien, que fue subsecretario de Obras Públicas 1986-1990, director de INAPA 1990-91, secretario de Obras Públicas 91-94, fue el penúltimo secretario de Obras Públicas de Balaguer. Es una excelente designación. ¿Cuál es el reto de Eduardo Estrella? Demostrar eficiencia. Tiene que terminar el nuevo urgente para que pueda arrancar con buen pie. El otro de problemas real, educación. Ángel Hernández, un desastre en educación. Su problema no era de transparencia porque es un hombre serio. Su problema no era de conocimiento técnico porque es un académico y conoce de la materia. Su problema era de falta de gestión, un desastre en educación. Puso grande a Fulcar. ¿Cuál es la solución? Nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps. Excelente designación. Porque Luis Miguel de Camps, que es un abogado de profesión, que ha sido presidente de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, ha tenido un gran desempeño en el Ministerio de Trabajo. Magnífico. ¿Cuál es el reto de Luis Miguel de Camps? Sencillamente ordenar la educación. Y con eso arranca con buen pie. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de estas nominaciones del presidente Abinader? Primero, en el marco de lo que es la gestión hay que dar tiempo que ellos arranquen para ver con qué vienen. Como dice Rosendo, cada cual viene con su librito. El impacto social, definitivamente la gente entiende que hay una renovación del gobierno y hay un relanzamiento del gobierno. Ahora bien, ¿dónde es que la puerca retuerce el rabo? En el impacto político. Porque yo dije que eran dos problemas. Uno gubernamental de relanzamiento, pero uno político de fabricar un candidato nuevo. Entonces, repito, todas las acciones de un gobierno tienen que ser preservar en el poder. Y yo en el marco de eso me pregunto, ¿en qué contribuyen estas nominaciones a ese propósito de ese candidato nuevo que tiene el PRM que fabricar, que sea capaz de ganar? ¿Cómo combina, cómo conversa esto? Miren, veamos los estilos. Joaquín Balaguer, por ejemplo, con un liderazgo unipersonal en un contexto de mayoría simple sin doble vuelta electoral, él sencillamente compactaba su partido y rotaba funcionarios porque él era la figura del activo. Gobernó 22 años. El PLD con Leonel en un liderazgo corporativo, su comité político en un sistema de doble vuelta electoral de 50+1, su comité político prácticamente completo eran ministros, con los partidos aliados nombrados y con eso compactaba el poder. Gobernó 12 él solo y 8 de ñapa Danilo. El PRM con Luis Abinader en este contexto de 50+1 parece que propugna más por un tema de compactación con sociedad civil, con los decretos, que con el propio partido. Entonces, Luis parece que apuesta a una gestión buena de Luis para luego endorsarla a un eventual candidato nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque, si se dan cuenta, los líderes de la renovación del PRM solamente fueron tomados en cuenta a nivel de direcciones.
Los ministerios ejecutivos importantes fueron para partidos aliados. ¿No me lo creen? Direcciones: Andrés Lugo, una estrella del PRM, dirección. Robert Polanco, una estrella del PRM, dirección. Edgar Jesús Batista, dirección también. Pero los ministerios, Ministerio de Trabajo, es un ente normativo, no ejecutivo. Es de Olivares, es de Hipólito, está bien, pero es del partido. Ministerio de Cultura, con un gran potencial que tiene de forma transversal la cultura como instrumento político. Luis pone uno de él, que es Robertico Salcedo, pero ese no es un dirigente legítimo del PRM. Ahora bien, ¿dónde es que el asunto está? Que el Ministerio de Educación y el de Obras Públicas, que son los dos ministerios ejecutivos más importantes del país, los dos quedan en manos de aliados. Grandes designaciones, pero partidos aliados. Entonces, mientras usted tiene que el secretario de organización del PRM de Línea Ascensión es ministro sin cartera, usted tiene que los dos ministerios más importantes son evidentemente de partidos aliados. ¿Cuál es la reflexión finalmente de esto? Que con el decreto 4825 del presidente Abinader, esto indica que él prefiere la gestión de calidad y posterga lo que es el sentido político electoral para la construcción de un nuevo candidato presidencial. Si no fuera así, usted tendría, por ejemplo, que Eduardo Sanlotón habría ido a Educación y Wellington Arnaud a Obras Públicas. Y me dirán, bueno, pero los presidenciales no pueden tener ministerio. Pero David tiene uno y Carolina tiene un electo. Y me dirán, bueno, pero es que a David se lo dieron antes del aspirar. No, es que la aspiración de David es más vieja que la de Luis. Y aún así se lo dieron. Y mire qué gran trabajo está haciendo en turismo. Entonces, un candidato presidencial, el partido, su gobierno tiene que fabricarlo a través de lo que es el impulso ministerial. ¿No me lo creen? Antonio Guzmán fabricó a Hipólito Mejía, 4 años, ministro de Agricultura. Hipólito Mejía fabricó a Miguel Vargas, 4 años, Obras Públicas. Pero también Leonel Fernández fabricó a Danilo Medina, 6 años ministro de la Presidencia. Y Danilo fabricó a Gonzalo, 8 con Obras Públicas. Entonces, la lógica tal vez indicaría, bueno, usted va a tener ahora del 25 al 27, 2 años, varios ministros, y de ahí que salgan a correr. Al final, Luis no lo hizo así y apostó por la gestión de Luis. Estos cambios definitivamente relanzan el gobierno. Es una gran estrategia del presidente Abinader porque resuelve el problema gubernamental y hace una renovación absoluta del tren administrativo en sentido general. El problema es el político, porque la fabricación del candidato nuevo, ¿para cuándo? Por eso concluyo diciendo que todas las acciones de un gobierno tienen que ir orientadas al mantenimiento del poder y los cambios de los funcionarios también. Ante tal propósito, yo a ustedes les preguntaré, los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader para mantener el poder, ¿son para mal o son para bien? Ahí se los dejo. Llévatelo, Francis.